Bien, vamos a iniciar el culto, el mensaje de esta mañana. Y les invito a abrir sus Biblias para tener 3 lecturas bíblicas. En el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 15 al 20, el libro de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, del versículo 37 al 38, y primera carta a los Corintios 6, 19. Vamos a dar lectura a estas citas bíblicas. Efesios 5, del versículo 15 al 20. Dice así Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38, dice lo siguiente. Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, permítame leer el versículo 18 y 19. Dice lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis sido recibido de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Miren, hermanos, el mensaje de hoy lo estamos titulando: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, dice así en los primeros versículos del capítulo 5: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Sabed esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos.
porque en otros tiempos erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo y al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le está aconsejando a la iglesia de Éfeso. Les está diciendo que ante todas las cosas que el mundo le ofrece, ante que el enemigo quiera ofrecer y abrazarlos, sean llenos del Espíritu Santo. Dice Pablo, antes, sed llenos del Espíritu Santo. Hemos hablado en el discipulado, hemos hablado en estudios bíblicos, cómo una persona puede ser llena del Espíritu Santo y cómo podemos discernir cuando estamos andando en la carne o cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Habíamos dicho en estudios anteriores que el don de discernimiento nos enseña. Aquel que está lleno del Espíritu Santo y aquel que tiene el don de discernimiento va a aprender lo que dice la Sagrada Escritura, a discernir entre la verdad y la mentira. O cuando alguien te está diciendo una mentira, aparentando ser verdad. Eso es el discernimiento. Y por eso Pablo dice aquí, antes, sean llenos todos, absolutamente todos, sean llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, en el mensaje de esta mañana, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿O cómo es eso? Mire, amado hermano, el ser lleno del Espíritu Santo es un mandato de Dios. Es una orden de Dios. No es que usted quiera escoger. Bueno, voy a ver si es que lleno mi espíritu con el Espíritu Santo. Voy a ver si es que el Señor quiere darme esa llenura del Espíritu Santo. No, es un mandato. Es un mandato de parte de Dios. Y abra su Biblia en Efesios 5, versículos 18 al 20. Y préstele atención a estos dos versículos. Dice el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, aquí está la palabra, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verbo sed
está en modo imperativo. Esto significa que es una orden, es un mandato de parte de Dios para nosotros los cristianos. Es una orden imperiosa en nuestras vidas. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, el enemigo va a tomar el control de su vida. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí, en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, préstele atención a este pasaje, hermano, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias a Dios en todo. A veces pensamos que las cosas malas o cosas negativas que nos pasan en nuestras vidas no vienen de Dios o no provienen de Dios. Miren, hermanos, Dios siempre va a probarnos hasta dónde alcanza nuestra fe, hasta dónde avanza la certeza y la convicción de que somos hijos de Dios. Recuerde esto, si usted ha leído las Sagradas Escrituras, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en este mundo, en esta tierra, vamos a tener siempre dificultades, vamos a tener siempre problemas, vamos a atravesar situaciones difíciles, vamos a atravesar conflictos, desavenencias, dificultades, vamos a ver un sinnúmero de cosas que el enemigo va a tratar de ponernos para desanimarnos, desalentarnos y tratar de que nosotros nos vayamos hacia su lado. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a aprender a discernir. Y vamos a discernir en el nombre de Jesús entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Satanás, recuerde que Satanás es el padre de toda la mentira. Y Satanás es el padre de los mentirosos. Entonces, nosotros tenemos que hacerle frente con la verdad, el discernimiento, cuando tenemos esa llenura del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, sed lleno del Espíritu Santo, es un mandato de parte de Dios para nosotros. No es que no es una opción. No es una opción que usted va a decir, bueno, la próxima semana voy a ser lleno. Esta semana no puedo, porque esta semana estoy en conflicto, porque esta semana estoy con problemas, porque esta semana estoy atravesando dificultades. La semana que viene voy a ser lleno. No se engañe y discierna la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. El apóstol Pablo nos enseña esta verdad y dice, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Cuando Pablo está diciendo esto a la iglesia de Corinto, les está diciendo que lo imiten a él, lo imiten en su fe, en su parte de lo que Pablo tenía, la manifestación del poder del Espíritu Santo obrando en él. Recordamos la trayectoria de Pablo cuando Pablo recién conoce a Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Pablo era
conocedor de la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento él recién estaba viviendo. Pablo no conocía a Jesucristo, conocía todo el Antiguo Testamento, conocía o sabía de Dios, pero no sabía de Jesucristo. Cuando persigue a la iglesia, el Señor Jesucristo tiene que manifestársele de una manera sobrenatural. En el capítulo 9 de Hechos se menciona el encuentro entre Pablo y Jesucristo. La Biblia narra que Pablo iba persiguiendo a la iglesia. Pablo tenía un corazón malo. Estaba persiguiendo a la iglesia y no solamente los perseguía, sino que los mataba y los encarcelaba. Cuando iba rumbo a Damasco, el Señor se le manifiesta con una acción sobrenatural. Pablo ve un resplandor de luz que lo deja ciego. Y no solamente lo deja ciego, sino que se cae del caballo. Y al caerse del caballo, no podía levantarse porque no veía, había quedado ciego. Cuando los que iban con Pablo, dice la Biblia que eran millares de personas que le seguían, escucharon la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al escuchar Pablo esta voz, reacciona porque no veía. Todos escucharon esta voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque ese era el nombre originario de Pablo, Saulo de Tarso. Cuando Pablo reacciona y pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? La voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Duras cosas te dará cosas contra ese aguijón. Y Pablo reacciona y le dice: Señor, dime qué quieres que haga, que en este instante lo hago. Anda a Damasco, a mano derecha. Ahí está un hombre orando por ti. Dios había hablado con Ananías, que estaba allí. Cuando Ananías escucha la voz que le dice: Ananías, va a venir Saulo de Tarso. Ha quedado ciego, pero tú le vas a poner las manos y le vas a devolver la vista. Ananías, sorprendido, le dice: Señor, ¿acaso tú no sabes quién es Saulo de Tarso? ¿Acaso tú no sabes que Saulo está persiguiendo a la iglesia? Y tú me pides a mí, Señor, que yo le devuelva la vista. Es probable que si yo le devuelvo la vista, él me mate o me encarcele. Y el Señor le dice a Ananías: tranquilo, Ananías, porque este hombre me va a ser testigo. Este hombre tendrá que padecer. Escuche esto. Este hombre tendrá que padecer por causa de mi nombre. Devuélvele la vista. Y Ananías le devolvió la vista. Si usted lee el libro de Hechos, va a entender lo que le estoy predicando. Pablo padeció toda su vida, aún sirviéndole al Señor, aún haciendo la voluntad del Señor, porque ese había sido el trato de él con Jesús. Yo te voy a devolver la vista, te voy a dar la vida, te voy a dar la salvación, pero tendrás que hacer esto y tendrás que padecer. La Biblia nos dice, hermanos, que Pablo, antes de morir, Pablo fue colgado de una cruz con la cabeza para abajo, no con la cabeza para arriba como Jesucristo. A Pablo lo ponen en la cruz con la cabeza para abajo para decapitarlo. Y le dicen a Pablo lo siguiente: si tú renuncias,
Si tú te retractas, si tú dices que ese Jesús a quien tú predicas no existe, no ha resucitado, no vive, no está contigo, te perdonamos la vida. Y Pablo le responde a aquellos la siguiente palabra: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé qué escoger, o si quedarme vivo o irme con Cristo, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego Pablo reacciona y dice estas palabras: he acabado la carrera, he terminado lo que he hecho, por lo demás estoy listo, estoy presto a ser sacrificado. Los exégetas dicen que a Pablo le cortaron la cabeza. Así murió Pablo. Le volaron la cabeza, pero él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, amados hermanos. La llenura del Espíritu Santo nos permite a cada cristiano tener la convicción de, aunque nos pase lo malo, lo bueno. Por eso dice aquí, el Señor está diciéndonos en este libro de Efesios una gran verdad a través de Pablo. Dice en el versículo número 15 de Efesios 5: mirad pues cómo con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto es ser lleno del Espíritu Santo, amados hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo es un mandato para cada cristiano. En segundo lugar, ¿cómo se llena usted del Espíritu Santo? ¿Cómo se llena un creyente del Espíritu Santo? Hay muchos que me han preguntado sobre esto. ¿Cómo el cristiano se llena del Espíritu Santo? ¿O cómo se llena del Espíritu Santo un creyente para andar o para buscar la presencia de Dios? Miren, hermanos, un cristiano o una cristiana va a ser llena del Espíritu Santo a través de la soberana voluntad de Dios. Es decir, ya dijimos que ser lleno del Espíritu es un mandato, o sea, tenemos que buscar esa llenura. Pero si no la buscamos, si no tratamos de llenarnos, no vamos. Es como cuando, por ejemplo, usted debe tomar normalmente 2 litros de agua diario. Eso usted lo sabe. Diariamente usted debe tomar 2 litros de agua diario, mínimo 2 litros. Pero si usted no hace eso, su cuerpo, su organismo va a reaccionar. Ahí vienen los problemas gástricos, intestinales, de estreñimiento, de infecciones y de toda cosa, porque no tomamos agua. Lo mismo pasa con la llenura del Espíritu Santo. Si usted no busca esa llenura, el enemigo va a tomar el control de su vida y allí va a comenzar a gobernar el enemigo y no el Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, de los versículos 1 en adelante. El apóstol Pablo, escribiendo aquí a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, mire lo que dice. Pablo habla de la nueva vida. Dice: por lo tanto, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no os tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí, hermano? Si nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, si somos cristianos, entonces debemos tener esta llenura e irla haciendo día a día en nuestras vidas. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, si nosotros la interpretamos, si nosotros lo obedecemos y la aplicamos, otro es el sentido. Efesios capítulo 4, versículos 2 al 24, mire lo que dice. Efesios capítulo 4, del versículo 2 al 24. Permítame leer desde el 1. Aquí habla sobre la unidad del Espíritu. Dice Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amado hermano, amada hermana, cuando usted lee, interpreta y obedece y aplica esta palabra, usted va a recibir llenura del Espíritu Santo. Y dice aquí el versículo 2, con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Usted va a ser lleno del Espíritu Santo cuando tenga todo esto y lo practique. Cediendo su vida voluntariamente a Dios. Necesitamos una dependencia total de la persona del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos esta dependencia diaria y total de la persona del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 nos dice lo siguiente. Gálatas 5, versículos 16 y 17, dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. Permítame repetir esta porción y entiendan. Digo pues, nuevamente el verbo andar está en modo imperativo, es una orden. Digo pues, andad en el espíritu, anden, vivan, caminen, accionen en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es la diferencia, amado hermano, en andar en el espíritu y andar en la carne. Si andamos en el espíritu, hacemos la voluntad de Dios, pero si andamos en la carne, hacemos lo que nosotros queremos, y eso es lo que Dios no quiere. Hay que discernir las obras de la carne, y usted la va a aprender cuando se las grabe y cuando la discierna. El mismo Gálatas 5, versículo número 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice lo siguiente. Manifiestas son las obras de las carnes. Escuche. Manifiestas son las obras de las carnes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En tercer lugar, hermanos, ¿cuáles son las evidencias que un creyente está lleno del Espíritu Santo? Ya hemos visto cómo una persona anda en la carne y cómo puede ser llena del Espíritu Santo. Pero vamos a ver cuáles son las evidencias, porque tiene que haber evidencia de que un creyente está lleno del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Dice así. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos. O sea, usted va a aprender a discernir si estoy andando en la carne o si estoy andando en el espíritu, y si estoy lleno del espíritu. Produce estos frutos en nuestra vida, en nuestro ser, en cada cristiano: gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Una persona llena del Espíritu Santo, amado hermano, amada hermana, una persona llena del Espíritu Santo ama aún a su enemigo. Sí. Una persona llena del Espíritu Santo ama aún a su enemigo. Habla como Cristo.
vive como Cristo y enseña con su vida. Una persona llena del Espíritu Santo ama a su enemigo, habla como Cristo y vive como Cristo, enseña con su vida. Efesios 5, 19 y 20. Efesios 5, versículos 19 y 20. Dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, escuche esto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios por todo, no solamente por lo bueno. Job dijo estas palabras: ¿acaso he de darle gracias a Dios solo por las cosas buenas? También tengo que darle gracias a Dios por las cosas malas. Desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuáles son las evidencias? Estas son las evidencias. Otra de las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo, el cristiano, el creyente, es que cuando un creyente y un cristiano padre de familia cumple con el rol en su hogar. Cuando un padre o una madre cumple con el rol en su hogar, está lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuándo? ¿Cómo es eso? Regresemos al libro de Efesios, capítulo 5, los versículos 21 al 26. Préstele atención, los esposos y las esposas. Esto implica estar lleno del Espíritu Santo y cuando se cumple con el rol en el hogar. Dice así: someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Cumplimos el rol en el matrimonio, en el hogar. Es una característica y una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Hay de aquellos que no cumplen este rol. Hay de aquellos que en los momentos de ofuscación, en los momentos de ira, en los momentos de discordia, tratan a sus esposas con palabrotas. Como por ejemplo: eres tonta, eres boba, eres estúpida, etcétera, etcétera. El que cumple el rol en el hogar y trata bien a su esposa, dice la Biblia claramente, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza del hogar. Antes sed lleno del Espíritu Santo. Antes sed lleno del Espíritu Santo. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, debemos obedecer a la palabra
Y debemos tenerlo como un mandato, no una sugerencia, es un mandato. Desde hoy, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo y que las evidencias claras de nuestras vidas lo demuestren. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que Dios nos ayude. Ayude a la iglesia y que nos ayude a cada uno de nosotros. Como dijo Pablo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén.